Vamos a hablar esta noche de John Milton, el poeta inglés. Es el tipo que escribió El Paraíso Perdido. Alguna otra vez hemos hablado del Paraíso Perdido, casi sin hablar de Milton, y esta vez también hablamos alguna vez de Milton sin hablar del Paraíso Perdido, y alguna vez habremos hablado de los dos, yo qué sé. Milton nació en Inglaterra en el año 1608. Descendía de una familia de eruditos y rebeldes. El que no era erudito era rebelde. Y no faltaba el que era ambas cosas. El viejo de Milton era escribano, dedicaba todas sus horas libres, que eran muchísimas, acabamos de decir que era escribano, a sus dos pasatiempos predilectos, la música y la poesía. Alcanzó el padre una situación próspera. Compró una casa en Londres y allí nació John. Era el tercero de 6 hijos. Se crió en una casa donde se leía y se cantaba la mayor parte del tiempo, y eso está bien. A mí me gustan las casas así, especialmente para criarme. Después ya no tanto. Escribió John al respecto. Mi padre me destinó desde niño a seguir la senda literaria. Y era tan voraz mi apetito por saber que desde los 12 años rara vez dejé de estudiar y rara vez me acosté antes de las 12 de la noche. ¡Un calavera! Sí, se nota. ¿Qué tiene que ver? Bueno, dice, y allí empezaron mis ojos a padecer, ¿no? Sufría además frecuentes jaquecas que, según él, no lograban enfriar el ardor de la curiosidad y del saber. Habla de los ojos porque famosamente Milton quedó ciego, ¿no? En el año 1620 ingresó a la escuela de St. Paul. Los maestros lo consideraban un alumno de excelente erudición y de opiniones algo raras, como suele ocurrir con los alumnos de excelente erudición. Milton decía que aquel colegio era un festín de cerrojos y una colección de empeños para matar el espíritu. Hay lugares que parecen destinados a aniquilar el espíritu, lugares donde todo florecimiento del alma es rápidamente sofocado. Milton fue siempre un rebelde, pero nunca un grosero. Algunos confunden, sobre todo en estos tiempos, la grosería con la rebeldía, de suerte que hay personas que ejercen inversamente la fórmula de Milton, es decir, son siempre groseros, pero nunca rebeldes. En 1625 ingresó Milton a la universidad y allí le pusieron como apodo la Dama de Cambridge. No es un buen apodo. No pudo evitar los castigos y las burlas de sus compañeros. Era injusto que lo llamaran así, pero, qué sé yo, acerca de la injusticia de los apodos podrían escribirse algunos libros, aburridos todos ellos. Dejo entonces para los ensayistas aficionados el siguiente título: Injusticia en los apodos, en la Edad Media o en el siglo XIX o en mi familia. En cuyo caso ya no sería un ensayo, sino un cuento de Isidoro Blastein. Más tarde, Milton, dejó las aulas, ya convertido en bachiller y doctor en filosofía. Hablaba y escribía 8 idiomas, uno atrás de otro. No. Uno atrás de otro es un agregado mío que no sé si es pertinente. No, creo que no. Bueno, salió entonces decidido a dedicarse a la literatura. El padre hubiera querido que fuera pastor, pero Milton se negó rotundamente a seguir la carrera eclesiástica. Se leyó los clásicos, se sabía de memoria extensos pasajes de la comedia, se sabía casi todos los escritos de Petrarca. En sus ratos libres estudió el órgano, tocaba, parece, maravillosamente, leyó la Biblia, estudió matemáticas, en fin. Tenía 29 años cuando llegó la Guerra Civil de Inglaterra en 1637. ¿Recuerda usted el episodio de Cromwell, no? Y Milton se convirtió en propagandista de la revolución, aquella revolución que terminó con la cabeza del rey Carlos I rodando por el suelo. Había decidido Milton desdeñar su vocación por la poesía e incluso su vida para defender los derechos de los hombres contra los llamados derechos divinos que alegaban poseer los reyes, ¿no?
Cuando rodó la cabeza de Carlos I, Milton aplaudió la ejecución y llegó a santificarla. Un tiempo antes, Milton había conocido a una hermosa muchachita llamada Mary Powell. Ella tenía 17 años. Parece que era alegre, jovial y un poquitín ligera de cascos, por no decir otra cosa. Dice Borges: Milton pensaba que para cantar canciones heroicas había que tener un alma heroica. Por eso, como un sacerdote de la poesía, se mantuvo casto hasta el día de su matrimonio, pese a su temperamento sensual. Yo desconfío mucho de los temperamentos sensuales que no florecen de ningún modo, ¿no? En todo caso, ya se sabe lo que sucede cuando un hombre se mantiene casto, siendo que es el novio de una muchacha alegre, jovial y ligera de cascos. Bueno, se casaron, pero el matrimonio no funcionó. Parece que la castidad continuó y la ligereza de cascos de Mary también. Mary acusó a Milton de tratarla como un sacramento. Este hombre me trata como un sacramento, se está diciendo. Sí, yo lo trato como un vigilante, sí, dice ella. La muchacha se rebeló y se fue con otro. Sí, está bien. Milton le envió entonces centenares de cartas. En todas ellas rogaba su regreso, pero no hubo caso. Lleno de odio, entonces Milton empezó a bregar por el divorcio en Inglaterra. O sea, empezó a trasladar la desgracia particular a lo general, que es lo peor que uno puede hacer con una desgracia. Aquel bregar por el divorcio cayó como una bomba en aires de rígido puritanismo. Todavía dio un paso más arriesgado. Sin haber anulado todavía su matrimonio y con muchos enemigos en la corte, empezó a cortejar a otra señora. En aquellos años eso estaba mal visto. Ahora, en cambio, está bien visto. Esta actitud desesperó a Mary. Y cierto día, al regresar a la casa, Milton se encontró con la sorpresa de que Mary había regresado. He vuelto, dijo. Cayó de rodillas y le pidió perdón. Escribió Milton en las cartas de su diario sobre lo ocurrido aquel día. Qué extraño es sentir la instantánea desaparición del enojo y la urgente necesidad del milagroso abrazo. Como se ve, las historias de amor son siempre lo mismo, ¿no? Son un poquitín vulgares. Después es uno el que con atributos de poeta o de santo las rescata de la vulgaridad. Claro. No uno, es Milton, ¿no? El caso es que volvieron a reunirse. Pero otra vez las cosas salieron mal, ¿no? Mary llevó a toda su familia a vivir con él, padre, madre, hermano, hermana, todo en la casa de Milton, abandonada, ¿no? Para peor parece que tenía Milton alumnos, daba clase y era muy indisciplinado, y en realidad iban a las clases de filosofía que daba Milton solo para mirar con lujurioso deseo a las hermanas de Mary, que tenían los cascos tan ligeros como ella y marcaban 1.34 la milla. Milton estaba desalentado, ¿no? Y no tenía fuerzas para llevar a cabo un deseo que tenía desde hacía tiempo: dejar un libro que las generaciones venideras no se resignaran a olvidar. Ya durante la adolescencia pensaba en escribir una gran epopeya. Sin embargo, tuvo que ocuparse de otra cosa. Cranwell lo nombró secretario latino. El secretario latino era una especie de canciller, pero en realidad era un tipo que sabía muchos idiomas, traducía documentos, etcétera, ¿no? Aquella tarea titánica, tenía que leer muchísimos documentos todo el día, terminó dejándolo ciego enteramente. Nunca escuchó las recomendaciones del médico, que le dijo: lárguese el laburo, Juan. Y John le dijo: si mi afección es incurable, me dedicaré a soportarla. Tiempo más tarde murió Cranwell, volvieron los Estuardo al poder, vino la Restauración, subió al trono Carlos II, los cortesanos le presentaron al rey una lista negra de antiguos regicidas, y ahí estaba Milton, muerto de risa. Milton John. Y el rey
dijo que su mano era incapaz de firmar una sentencia de muerte, pero lo llevaron en cana. Al principio pudo eludir la captura, ayudado por amigos que lo escondían. Mientras no lo encontraban, quemaron sus libros, se confiscó su casa, le hacían funerales festivos en su agravio, todo para chuparle las medias al rey, ¿no? Al final lo encontraron, lo mandaron preso. Mientras estaba en la cárcel murió Mary. Tenían 2 hijas, Mary y Anne. Y al salir se casó con Catherine, que murió, y después se casó con su tercera esposa, Elizabeth. Bueno, ahí se puso insoportable. Ya estaba ciego. Nadie lo aguantaba. Los hacía sufrir a todos. Por ahí se sentía inspirado en medio de la noche, a las 4 de la mañana, como el doctor Caragenciano, y los despertaba a todos para dictarles. Y todos se iban a dormir temiendo que a Milton se le despertara la inspiración a las 3 o las 4 de la mañana. Los amigos que lo visitaban lo consideraban como un semidios herido. Vestía solo de negro, se sentaba todo el día en un sillón, y durante esos días escribió El paraíso perdido. Fue, según el propio Milton, un esfuerzo épico para justificar la conducta divina con los hombres. Bueno, Milton decía que era mucho mejor perder y luego recobrar nuestro cielo. Decía que eso era mejor que no experimentar nunca el dolor de la pérdida ni la alegría del recobro. Si el hombre no sufre, pensaba Milton, no conocerá nunca la ternura. No está mal esto, ¿no? La obra, El paraíso perdido, fue recibida fríamente por el público. Borges dijo de ese libro: es uno de esos libros que el lector admira y abandona. Es uno de los más grandes libros que se ha escrito en lengua inglesa y uno de los más aburridos que se ha escrito en cualquier idioma. Samuel Johnson, uno de los críticos más famosos de Inglaterra, escribió esto: nadie deseó nunca que fuera más extenso. Nadie, ¿no? Bueno, su lectura es menos un placer que un deber. Tardó 10 años en escribirlo. Los editores le pagaron por la publicación 5 libras. Milton envejeció, sus hijas lo abandonaron, el famoso incendio de Londres destruyó su casa, los partidarios del rey lo jorobaban todo el tiempo. Su último momento de dicha fue la publicación de Sansón el luchador. Murió en 1674, muy pocos notaron su muerte. En un diario decía: ha muerto John Milton, hombre viejo y ciego, que escribía documentos en latín. Increíble. ¿A quién dedicar este recuerdo? Bueno, al pobre Milton, ¿no? Persona austera. Escribía sin rima, Milton. Comienza incluso El paraíso perdido con una defensa de la ausencia de rima y arguye que los clásicos no conocieron la rima, claro. Es una página que impresionó mucho al joven Borges, que tampoco usaba rima, y lo usó mucho para castigar a Lugones. Borges usaba este comienzo del paraíso perdido para jorobar a Lugones y a la rima, ¿no? También podríamos dedicar este recuerdo a la mujer y a las hermanitas, de las que no sabemos mucho, pero lo poco que sabemos es alentador. Y también a los que han seguido el precepto de Milton, quiero decir, a quienes han perdido el paraíso y después han querido recobrarlo, y a los que alcanzan esa felicidad elevada al cuadrado, que es la de haber perdido y recobrado. También se puede pensar que nunca se recobra lo perdido, que lo que se recobra es otra cosa, pero ese es otro pensamiento. Mejor es pensar, al menos mientras uno no ha recobrado nada, que lo perdido es lo que se perdió, y ya se encargará uno de descubrir por sus propios medios que lo encontrado es otra cosa. Y a lo mejor, porque es otra cosa lo encontrado, ¿por qué? Y porque el buscador tampoco es lo que era, ¿no? Ni el que busca ni el encontrado son los mismos. Pero bueno, no importa eso. Hemos sido
a la discoteca y el discotecario imaginó que en el paraíso perdido tal vez había... es un relato burocrático el paraíso perdido, es la caída de ciertos ángeles, la caída de Satán y de los ángeles que cayeron con él y de los otros ángeles que permanecieron al lado de Niorce. Bien. Con todo el escalafón con todo el escalafón, con todas además las reuniones que había, las gestorías, las influencias, todo eso. Y el autor de este tango, que es una especie de Milton también, es un tango de Razzano, me parece a mí, y nos habla de un café donde se reunían los ángeles en aquellos tiempos del paraíso perdido. Café de los Angelitos se llama, y lo va a cantar Libertad Lamarque. Adelante.